Buenos días. Estamos haciendo este estudio bajo la forma de video acerca de un tema sensible dentro de lo que es la doctrina cristiana, como lo es el del suicidio, incluida la eutanasia, y el destino eterno de los suicidas. La Biblia no habla directamente del suicidio, es decir, la palabra suicidio no aparece en la Biblia, pero este no es un argumento suficiente como para afirmar que la Biblia no fija una posición sobre este tema. Por ejemplo, la palabra Trinidad tampoco aparece en la Biblia. No obstante, este argumento no es suficiente como para negar la Trinidad divina, es decir, el hecho de que las Escrituras hablan de un Dios que se manifiesta en tres personas distintas, como lo son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sin dejar por ello de ser un único Dios. Por consiguiente, no nos queda otra alternativa que analizar el tema del suicidio a la luz de las doctrinas fundamentales de las Escrituras. Este video va a aparecer publicado en mi blog, que es un blog cristiano, cuya dirección va a aparecer ahora al pie del video en el Zócalo, y la dirección es escudriñandolabiblia.blogspot.com. El Evangelio de Salvación predicado por Pablo no lo aprendió de ningún hombre, sino que le fue revelado por Jesucristo, conforme lo podemos ver en Gálatas 1, 11 al 12. Y lo que Pablo predicó es que la salvación es por gracia, por medio de la fe en el Evangelio, presentado en 1 Corintios 15, 3 al 4, y no por obras, conforme lo escribe el apóstol Pablo en Efesios 2, 8 al 9 y en Tito 3, 5. Hay más versículos que hablan acerca de la salvación, pero con estos que hemos citado alcanza para afirmar que nada más se nos requiere para ser salvos. La gracia que hemos mencionado puede ser definida como el favor inmerecido de Dios por medio del cual los hombres pueden ser salvos, vivir en santidad y obedecer sus mandamientos. La gracia es la actividad unilateral de Dios por medio de la cual Él está continuamente atrayendo las almas hacia sí mismo. Siendo la gracia la causa de la salvación, el modo de acceder a ella es por medio de la fe, conforme lo podemos ver en Romanos 5:2, en el Evangelio presentado en 1 Corintios 15, 1 al 4. Este Evangelio predicado por Pablo claramente es un Evangelio de gracia más fe, sin obras. Pero aún después de ser salvos, continuamos pecando. El apóstol Juan al respecto escribe en 1 Juan 1, 8 al 10 lo siguiente: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Juan dice, si decimos, es decir, se incluye, con lo cual está hablando de la iglesia, es decir, de gente que ya es salva. Lo que Juan está diciendo es que un cristiano que no reconoce su pecado se engaña a sí mismo, la verdad que es la palabra de Dios no está en él y hace mentiroso a Jesucristo. Pero Juan no solo reconoce el problema del pecado en un cristiano, aún después de ser salvo, sino que da un paso más y habla de la solución al problema, que es la confesión, conforme lo pudimos leer en 1 Juan 1:9. Juan dice que si confesamos nuestros pecados, el Señor nos vuelve a limpiar. Cuando pecamos luego de ser salvos, no perdemos la salvación, pero nuestra comunión con Dios puede verse interrumpida, lo cual puede frenar alguna bendición que Dios tiene para nosotros. La manera de restaurar la comunión con Dios perdida a causa del pecado es por medio de la confesión de nuestros pecados. El poder redentor de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario es eterno. Si esto no fuera así, el Señor tendría que bajar a morir en la cruz cada vez que pecamos luego de haber sido salvos. Como está escrito, ¿no? En Hebreos 9, 24 al 26, lo siguiente: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, es decir, de animales. De otra manera le hubiera sido necesario a Cristo padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado.
Y en Hebreos 10, 11 al 14 podemos leer, y ciertamente todo sacerdote entra día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Pero, ¿qué es confesar? La palabra confesión viene de la palabra griega homologeo, que a su vez proviene de dos raíces griegas. Homo, que significa lo mismo, y logeo, que significa hablar. De modo que la palabra confesión significa hablar lo mismo. ¿Hablar lo mismo que quién? Hablar lo mismo que Dios. Deben evitarse las oraciones generales del tipo: Señor, perdóname porque he pecado. Esto no es confesar. La confesión tiene más que ver con una oración del tipo: Señor, perdóname porque días atrás murmuré contra tal hermano, porque este mes no he diezmado lo que correspondía, o porque anoche estuve mirando pornografía. Solo estamos confesando cuando somos capaces de hablar de nosotros mismos lo mismo que hablaría Dios, lo cual implica la difícil tarea de vernos como Dios nos ve, para bien y para mal. Una vez que creemos en el Evangelio de la Salvación presentado en 1 Corintios 15, 3 al 4, entramos en la gracia, conforme lo podemos ver en Romanos 5, 2, y accedemos a la salvación en los términos de Efesios 2, 8 al 9. Lamentablemente, como hemos visto, después de que somos salvos volvemos a pecar, según lo vimos en 1 Juan 1, 8, pero para nuestra fortuna, si confesamos nuestros pecados, Dios nos vuelve a perdonar y a limpiar de toda maldad, conforme lo vimos en 1 Juan 1, 9. Y esto es posible porque el poder redentor de la sangre de Cristo es eterno, conforme lo vimos en Hebreos 10, 14. El arrepentimiento y la confesión deben ser posteriores a la consumación del pecado y no previos. Yo no puedo arrepentirme y confesar preventivamente lo que todavía no he hecho, para que cuando lo haga, es decir, cuando se consuma el pecado, pueda aplicarse este arrepentimiento y confesión previos como pago para lavar ese pecado futuro. Para que se entienda, no puedo mostrar arrepentimiento por y confesar algo que aún no hice, pero que haré de todos modos, y que sé que es contrario a la palabra de Dios. Si verdaderamente estaría arrepentido de tan solo haberlo pensado, pediría perdón a Dios por ese pensamiento y jamás lo concretaría. ¿Se entiende el punto? En ninguna parte de las Escrituras está planteada, ni siquiera remotamente, la posibilidad del arrepentimiento y confesión anticipada de pecados. Hay un versículo en la Biblia donde se nos da una lista de pecados que, si al morir permanecen inconfesados, nos impiden directamente la entrada en el reino. Este pasaje lo podemos encontrar en Apocalipsis 21, 7 al 8, donde podemos leer: El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Uno de los pecados mencionados en este pasaje que acabamos de leer es el de homicidio, es decir, el de matar a un hombre, sea varón o mujer. Y si no podemos entrar en el reino, el lugar que nos espera es el infierno. El suicida básicamente es un homicida porque está matando a una persona aunque se trate de él mismo. La palabra homicidio procede del latín homicidium, un término compuesto a su vez de dos raíces: homo, que significa ser humano u hombre, y caedere, que significa matar, de modo que literalmente la palabra homicidio significa matar a un ser humano o a un hombre, varón o mujer.
El suicida es un ser humano, y aunque se trate del mismo, está matando a un hombre. Por consiguiente, el suicidio es homicidio. Lo que el suicida está cometiendo en realidad es un auto-homicidio. Y la Biblia dice que un homicida no heredará el reino de Dios, y esta revelación es del mismísimo Jesucristo, conforme lo vimos en Apocalipsis 21:8. Ahora bien, alguien que comete homicidio se hace acreedor al infierno sin posibilidad de obtener el perdón de Dios por aplicación de Apocalipsis 21:8, de ninguna manera. Si hay arrepentimiento por ese pecado y se confiesa, Dios otorga el perdón y Apocalipsis 21:8 queda sin aplicación. Si el homicida en cambio no se arrepiente y no confiesa, cuando se muere se va al infierno, precisamente por aplicación de Apocalipsis 21:8. ¿Cuál es el problema con el suicida en todo esto? Que después de cometer el pecado, es decir, después de quitarse la vida, no está vivo para arrepentirse ni mucho menos para confesar, es decir, para hablar. El pecado, por tanto, le queda inconfeso e imperdonado, y como se trata de un pecado que impide la entrada en el reino, por aplicación de Apocalipsis 21:8, se va al infierno. En el caso del suicida, la consumación del pecado de homicidio requiere su propia muerte, lo cual a su vez luego no le permite arrepentirse y confesar porque está muerto. ¿Se entiende el punto? Hemos demostrado que el suicidio es homicidio, motivo por el cual requiere arrepentimiento, confesión y perdón para ser admitido en el reino por aplicación de Apocalipsis 21:8. Algo que el suicida, una vez muerto, no puede hacer. No obstante, hay dos razones más de mayor peso todavía, por las cuales la Biblia, sin mencionarlo directamente, condena el suicidio. La primera razón es que no somos nuestros dueños. En 1 Corintios 6:19-20 podemos leer: «¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios». Pablo dice que ya no somos nuestros dueños, porque hemos sido comprados por precio. ¿Y cuál es ese precio? El apóstol Pedro lo sabía bien. En 1 Pedro 1:18-19 podemos leer: «Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación». Fuimos rescatados de nuestra pecaminosa manera de vivir con la sangre de Cristo. Si no somos nuestros dueños, entonces mal podemos pretender disponer de nuestra vida cometiendo suicidio. La segunda razón es que Jesucristo tiene las llaves de la muerte. En Apocalipsis 1:18 podemos leer: «Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades». Jesucristo dice de sí mismo que Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. La palabra Hades es una palabra griega para infierno y es equivalente a la palabra hebrea Seol, que también significa infierno. Esto significa que nadie entra ni sale del infierno sin aprobación de Jesucristo. Que Jesucristo tenga además las llaves de la muerte significa que luego de su sacrificio en la cruz y de su posterior resurrección, Él tiene potestad sobre la muerte. En Mateo 28:18 podemos leer: «Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra». La frase «toda potestad» incluye, claro está, la potestad sobre la muerte. Y no solamente porque Él la ha vencido al resucitar de entre los muertos, sino porque solo Cristo puede decidir sobre la muerte de alguien. El suicida, al decidir quitarse la vida, despoja momentáneamente a Jesucristo de esa facultad, ejecutando un acto solo reservado a Dios. Y tal vez sea y no el auto-homicidio en sí, el verdadero pecado castigado con el infierno. Acabamos de leer que no somos nuestros dueños y que solo Jesucristo puede disponer de la vida de alguien. ¿Por qué estará escrito esto en la Biblia? Sería una buena pregunta. ¿Hace falta que la Biblia mencione la palabra suicidio? No hemos dicho nada acerca de la eutanasia, porque creemos que resulta totalmente asimilable al suicidio, de modo que todo lo que hemos dicho hasta aquí acerca del suicidio resulta igualmente aplicable a la eutanasia. La palabra eutanasia proviene de dos raíces griegas, eu y tánatos.
que significa buena muerte y puede ser definida como la acción u omisión que acelera la muerte de un paciente desahuciado con su consentimiento, con la intención de evitar sufrimiento y dolor. La eutanasia está asociada al final de la vida sin sufrimiento. No se incluye aquí la desconexión de personas en estado de absoluta inconsciencia. En la eutanasia, al igual que en el suicidio, la muerte es planeada para dejar de sufrir. El suicida sufre o cree que sufre y para poner fin a ese sufrimiento planea y ejecuta su propia muerte. Por eso la eutanasia es asimilable al suicidio asistido, en este caso, ilegal en varios países. Como muchos ya saben, es doctrina de este sitio que la salvación una vez acontecida no puede perderse. Según Pablo, el Espíritu Santo se recibe por el oír con fe el Evangelio presentado en 1 Corintios 15, 3 al 4. Luego de lo cual el Espíritu Santo no solo viene a morar, en los términos de 1 Corintios 3, 16 y 6, 19, sino que además es sellado en nosotros en los términos de Efesios 1, 13 al 14, Efesios 4, 30 y 2 Corintios 1, 21 al 22. A partir de aquí ya no somos nuestros dueños, escribe Pablo en 1 Corintios 6, 19, porque fuimos comprados por precio, conforme también escribe Pablo en 1 Corintios 6, 20, siendo el precio pagado la sangre preciosa de Jesucristo, como lo dice Pedro en 2 Pedro 1, 18 al 19. Y a partir de que el Espíritu Santo mora en nosotros, no antes, comienza su obra de regeneración. La obra del Espíritu Santo está planteada en Juan 16, 8, que es convencer de pecado, de justicia y de juicio. Pablo agrega además que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, que es el Espíritu Santo, la perfeccionará, es decir, la hará cada vez mejor hasta el día de Jesucristo, es decir, hasta el día del rapto de la iglesia, conforme lo establece Filipenses 1:6. Como puede apreciarse en un suicida cristiano, toda esta palabra queda sin cumplirse, con lo cual a la única conclusión a la que podemos arribar es que un suicida, aunque se haya autoproclamado cristiano, nunca fue verdaderamente salvo, de modo que no se puede perder lo que nunca se tuvo, que es la salvación. Muchos líderes cristianos sostienen que no somos quienes para decir si alguien está en el cielo o en el infierno, en este caso por cometer suicidio. Tal vez porque en sus congregaciones hay gente que ha perdido seres queridos por tal motivo y no quieren herir susceptibilidades. No obstante, la palabra de Dios es clara y debe ser predicada tal cual es, y no deben alimentarse falsas esperanzas en familiares de suicidas, alentándolos a que algún día se reencontrarán en el cielo con sus seres queridos que decidieron quitarse la vida. Si en Apocalipsis 21:8 la Biblia dice que ningún homicida que se muera con ese pecado inconfeso e imperdonado entrará en el reino de los cielos, entonces así será solo porque Dios lo ha dicho. No podemos decir que no sabemos dónde se encuentra un homicida, un suicida en este caso, muerto con ese pecado imperdonado e inconfeso, porque Dios ya ha dicho en su palabra escrita dónde no está. Debemos ser claros aun a riesgo de caer antipáticos, no solo con los familiares de un suicida, sino fundamentalmente con aquellos que sin saberlo nosotros aún están vivos y barajando la posibilidad de cometer suicidio, por lo que una palabra nuestra, veraz, tal vez los haga rever su postura, y esto es lo que Dios va a demandarnos. Al respecto, Ezequiel escribe en Ezequiel 3:17 al 19 lo siguiente: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea perseguido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si hay alguna excepción, la misma será decidida en su soberanía por Dios mismo. Hasta donde Dios nos ha revelado en su palabra escrita, ha quedado demostrado que el suicidio y la eutanasia son pecados pasibles de ser castigados con la muerte eterna. Al no haber con posterioridad a la consumación del pecado posibilidad alguna de arrepentimiento, confesión y perdón, dicho pecado es castigado con el infierno y luego con el lago de fuego. Fue derramada sangre inocente por nosotros, la sangre de Cristo, que es sangre de Dios. No la tengas en poco, quitándote la vida.
Bueno, llegamos al final de este breve estudio bajo la forma de video. Espero que les haya gustado y que sea de bendición y sobre todo de edificación para todos aquellos que terminen viéndolo. Y nos estamos despidiendo hasta el próximo estudio, seguramente también bajo la forma de video. Que Dios los bendiga. Amén.